Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Gracias por la invitación. Yo sé que hacía tiempo que Isabel estaba detrás de mí. Y por una u otra razón no podía. Así que aquí estamos. De antemano, voy a pedir excusas si me ven tomando mucha agua. Estoy tomando unas pastillas que me causan una resequedad. Y el agua me ayuda mucho a que no hable estropajoso. Si hablo estropajoso, ustedes van a creer que yo estoy borracho. O sea que no es. Y esto es agua pura nada más, no tiene nada, no tiene nada. Son cosas a la tierna edad de uno, esas cosas pasan. Yo no entiendo, nadie quiere ponerse viejo. Juventud acumulada, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Mientras más años pasan, más juventud nosotros tenemos acumulada. En términos de juventud acumulada, entonces somos unos muchachitos nosotros. Una cosa seria, yo me reí el otro día, nos reíamos en casa porque decíamos que en la mesita de noche, normalmente tenemos un despertador, retratos de los niños y las cosas esas de los nietos, y todo eso ha sido desplazado, está lleno de medicina, de potecitos y de cosas que uno tiene que estar tomando. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ese es el calendario que va caminando. Hay mucha gente que no quiere ponerse viejo. Yo sí, yo quiero ponerme viejo porque la única otra posibilidad es morirse joven. No hay nada más esos dos caminos. Así que yo no voy a morir joven, pero estamos caminando. El tema que nos pidieron que desarrolláramos o que habláramos es: orando caminamos hacia la luz. Obviamente, ¿qué es la luz? Es la gloria eterna que el Señor nos tiene preparada. A mí me llena de mucho entusiasmo y mucha alegría cada vez que leo esa parte que sale en San Pablo, y que hay rastros en el Antiguo Testamento también, donde dice que el ojo humano nunca ha visto y el oído humano nunca ha escuchado y no ha podido entrar nunca en la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que les aman. Yo no sé ustedes, pero yo estoy loquito por conocer qué es lo que está ahí, qué es lo que viene. Yo les aviso después. Les salgo de noche. Nosotros somos, primero hablar un poquito sobre la acción de caminar. Somos iglesia doméstica. La iglesia es el conjunto de los fieles, por supuesto. Y somos seguidores de un Cristo que está vivo. En una ocasión yo causé un poquito de un semi-escándalo, porque en la parroquia donde estoy asignado, que es en la Santo Cura de Ars, de la zona Osama, en una homilía, yo dije, ese crucifijo que está ahí, ese no es el hombre que yo sigo, yo no sigo a ese hombre, porque ese está muerto. Yo sigo al Cristo resucitado. Y quizás deberían hacer, como estamos comenzando a ver en muchas iglesias, que en lugar de poner un crucifijo, se pone en la cruz y al frente, en una estatua separada, al Jesús resucitado. Pues nosotros no seguimos muertos, seguimos un vivo, que es nuestra alegría, nuestro gozo. Y aún siendo hombre, no me da pena decir que yo estoy enamorado de ese hombre. Estoy enamorado de Jesús. Ese hombre nos da todo, nos ayuda, nos auxilia, y por malos que nosotros seamos, nos espera el perdón de Dios y el disfrute de la gloria eterna junto a Él. Así que comencemos, vamos a pedir, aunque acabamos de tener la misa, yo siempre me gusta pedir la presencia del Espíritu Santo, así que si ustedes podrían ponerse de pie por 2 minutos, por favor, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, podamos saborear las dulzuras del bien y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Somos la iglesia, decía. La iglesia no es el clero. La iglesia no es la curia romana, que por curia romana se conoce a todos los cardenales y obispos que trabajan en el Vaticano. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. El clero solo no es iglesia, pero es parte de la iglesia porque es parte del pueblo de Dios. Y nosotros somos una iglesia peregrina o iglesia militante, quiere decir que estamos en movimiento.
Todos los cristianos que estamos vivos somos iglesia peregrina o militante. Todavía estamos en esta vida luchando contra el maligno, luchando contra las tentaciones, y lo hacemos llenos de amor, de fe y de esperanza, de que estamos en el camino correcto. Esa certeza nos la da el Espíritu Santo también. Hay una iglesia que es triunfante, que es la iglesia que reúne a todos los hermanos que nos precedieron en la esperanza de la resurrección y que hoy duermen en el sueño de la paz, como dice la plegaria eucarística segunda, la anáfora segunda. Estas almas disfrutan ya de la presencia y el conocimiento y del amor de Dios, habiendo visto con sus ojos lo que antes conocían solo por fe, ya no necesitan la fe, porque han visto. Ya, y habiendo recibido ya también lo que antes esperaban, ya no esperan nada más, ya no tienen necesidad de la esperanza, pero están llenas de amor. Por eso es que Pablo nos dice con mucha propiedad en Corintios 13, que el amor es la principal de las tres virtudes teologales, porque es la única de las tres que perdurará por toda la eternidad. Eso es cierto, ¿no? Una vez nosotros hayamos dado el salto y entremos en la dimensión del Señor, ya no necesitaremos fe porque estamos viendo, y no necesitaremos esperanza porque se habrá cumplido la promesa, y solo perdurará el amor. Lo único que nosotros nos llevamos de este mundo es el amor que tenemos. Y hay una iglesia sufriente que consiste de las almas que están todavía en el purgatorio, llenas de esperanza, y cuyo destino final es la gloria eterna, una vez terminen el periodo de purificación que Dios quiera. Nosotros somos iglesia peregrina, estamos en camino, no hemos llegado todavía a la meta, y estamos luchando, nadando muchas veces contra la corriente para mantener la fe. Pero no estamos estáticos, no estamos inmóviles, no estamos de brazos cruzados, con una pasividad bovina, haciendo nada. Estamos caminando, avanzando, poco a poco, y como decía un eslogan político, sin prisa, pero sin pausa. Cada uno de nosotros debe recibir cada día que nos levantamos, y agradeciendo a Dios y pidiéndole que nos ayude a avanzar, a adelantar un poco en nuestro nivel de espiritualidad, porque la vida espiritual, que no es otra cosa que vivir en el Espíritu, no es una línea horizontal, es una línea diagonal. Estamos subiendo, podemos tener nuestros altibajos, pero en general tenemos que ir subiendo, lo cual quiere decir llenando nuestras almas cada vez más con la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no avanza, retrocede. Nadie puede conformarse con decir, ya yo fui al cursillo, ya yo comulgo todos los días, aunque sea, nadie puede decir, ya yo oro, ya yo estoy bien, ya yo llegué. Cometeríamos el pecado de presunción, porque siempre nos hace falta. Y es más, cada uno debería hacerse la pregunta, ¿cuáles son las señales de que yo estoy avanzando, de que estoy superando los niveles, de que no estoy en el mismo lugar donde estaba el año pasado? El cursillo es una vacuna que nos quita la enfermedad de la morriña, la pereza, nos entusiasma mucho, pero según pasan los días, hay muchas personas que pasan ese periodo de euforia y tristemente con el paso de la euforia, que eso era lo único que tenían, pues entonces se ven que ya están cansados, que eso no puede ser tantos años. Bueno, a Dios las gracias, yo hice el mío en 1966. Yo decía eso también, contemplaba esa posibilidad, pero gracias al Señor Él nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y no es que de nuevo que yo tenga muchos años, no, lo único que lo hice muy joven. 1966 fue el cursillo 76, que fue el que nosotros hicimos. Entre los dirigentes yo conocí al tío Julio. ¿Ustedes conocieron a tío Julio? Tío Julio fue dirigente del cursillo que yo hice. El rector fue un tío mío que se llamaba Isaías y el rector fue el padre Montilla. Cada uno debe preguntarse entonces qué está haciendo para no quedarse estático, para avanzar y caminar. La iglesia nos recuerda que esta vida terrenal no es nuestro destino final y que estamos aquí solo de paso. No sabemos cuántos años de vida nos dará Dios, así que no podemos darnos el lujo
de seguir posponiendo la decisión de nuestra entrega total a Él. Estamos siendo llamados por Dios a la santidad, a unirnos a Él cada día más. Todo lo demás es pasajero, se queda. Cada persona tiene que ir renunciando a las cosas de por acá, porque nada de lo que nosotros tenemos aquí nos lo vamos a llevar el día que muramos, solamente el amor. Aunque ha habido casos, yo recuerdo leí una ocasión de un señor en Estados Unidos que él compró un lote bien grande en el cementerio donde cupiera un carro Cadillac que él tenía. Y él dejó instrucciones de que lo enterraran no en una caja, sino sentado tras el volante del Cadillac. Y lo hicieron así. Una grúa fue que lo bajó el carro a la tumba. Yo me imagino que no hubo que ponerle gasolina porque él no iba para ninguna parte. A lo mejor sí, a lo mejor él creía que sí. Y hubo un caso que ustedes probablemente vieron no hace mucho tiempo en Puerto Rico, de un joven de estos modernos de ahora, de los que usan las gorras al revés y planas y están haciendo señas con los dedos, que yo no sé si significa algo, que él dijo que lo velaran sentado en su motocicleta, del motor que tenía. Salieron fotos en la prensa y estaban en las redes sociales también. ¿Qué mentalidad tienen esas personas para...? Entonces ellos creen que sí, que se lo van llevando. Pero como nos dice su santidad, el Papa Francisco, él nunca ha visto una mudanza detrás de un carro fúnebre. ¿No se lo ha dicho él? Entonces todo lo otro se queda. Entonces todos tenemos que renunciar al apego de las cosas de acá y enamorarnos de las cosas de allá. Porque la eternidad es una realidad. Aunque uno crea que no, los ateos, los que no creen que no, se van a sorprender de que la eternidad es una realidad. Yo siempre digo, ¿y dónde quiero yo pasar esa eternidad? No con Satanás y los demonios en el infierno, sino con mi hermano y mi padre en la gloria del cielo. Esa es la aspiración que tenemos todos. Y seguimos a Cristo. Vamos como en caravana, uno atrás de otro, en convoy. Nos vamos muriendo, unos primero, otros después. Comenzamos a ver que los compañeros que nosotros teníamos, uno preguntó, ¿y fulano? Se murió. El otro se murió. Digo, bueno, nos están picando cerca ya. Cada día que nos da el Señor en su gran misericordia es una oportunidad más que Él nos regala para nosotros poder acercarnos más a Él. Esa fila que es interminable hacia la vida eterna. Y vamos felices, vamos cantando y alabando al Señor porque sabemos a qué vamos y a dónde vamos. Hay una anécdota de un médico que le dio la mala noticia a un paciente de que tenía cáncer. Y el paciente, imagínense, se puso de todos colores y frío y que se cayó, no hablaba. Entonces uno dice, doctor, ¿qué es lo que hay después de la muerte? Y el médico, antes de empezar a hablar, se paró para abrirle la puerta del consultorio a un perrito que le estaba arañando. Y abrió la puerta, el perrito comenzó a brincarle encima y a dar vueltas de alegría. Ustedes saben cómo se ponen los animales. Y lo que se le ocurrió al doctor decirse, mira ese perrito. Él no sabía lo que estaba detrás de esa puerta, pero él oyó mi voz, oyó la voz de su amo y entró corriendo sin tener ninguna duda, sin tener miedo, sin temer nada, porque sabía que por el oído su amo estaba allí. Eso es lo que nosotros tenemos, la forma en que debemos ver el pase de la muerte. Nos espera nuestro amo, lo vamos a ver. Santa Teresa de Jesús, la noche que murió, hablar un poquito más adelante de ella. Ella dijo unas horas antes de morir dos cosas. Una dijo, vivo hija de la iglesia. Decía eso porque ella tuvo problemas con la Inquisición, que revisó los libros que ella había escrito para ver si no contenían errores de la doctrina. Santa Teresa tuvo que entregar todo, se quedó solamente con el crucifijo y decía, este es mi libro ahora. El crucifijo es mi libro. Pasó la prueba, porque tenían dudas, decía que no puede ser que una mujer, en la época decían, hable de cosas espirituales y de visiones y de cosas. No puede ser, tiene que estar equivocada. Además de que en esa época las mujeres no las tenían ni votaban, ni manejaban, ni nada de esas cosas. No había carro para manejar como quiera. La oportunidad que el Señor nos da para acercarnos a Él, ayudar a nuestro prójimo,
y ejercer, practicar el amor a Dios y a todas las personas con las que nos encontramos ese día. ¿Cómo nos entregamos a Dios? Pues poco a poco, sistemáticamente y a través de la oración. Utilicemos el tiempo de nuestra oración mental para hacer una lista de nuestras debilidades y pecados. Esto es un método, miren. Hacemos una lista, aprovechamos cuando estamos meditando, una lista de nuestros pecados y nuestras debilidades. De paso así nos vamos conociendo, nos mejora a nosotros mismos. Escojamos de esa lista nuestro peor pecado. Cada persona tiene lo que yo llamo su pecado favorito. Es ese pecado que uno comete una y otra vez y otra vez y otra vez y no logra zafarse del puño que le tiene cogido por el cuello con Satanás. Cada uno conoce cuál es ese pecado. Una vez identificado el pecado que queremos no volver a cometer, en la oración, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, hacemos un plan concreto, específico, de cómo vamos nosotros a impedir que cometamos de nuevo ese pecado. Le pedimos a Cristo y a su amantísima Madre que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos. Es a veces tan sencillo el tomar medidas como no asistir a los lugares o actividades que ya sabemos contribuyen a la tentación. Somos muy temerarios muchas veces, que sabiendo que si hacemos eso, si salimos con fulano y terminamos en tal sitio, la noche va a terminar en un pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar las ocasiones del pecado. No somos Superman, el demonio nos va a ganar. No podemos decir que vamos a echar un pulso, porque ya yo fui al cursillo, ya yo comulgo y todas esas cosas. No podemos echar un pulso con el diablo, nos va a vencer. Y a veces somos muy, muy temerarios que creemos que nosotros podemos llevarle la delantera al demonio. Entonces, en la meditación de cada día, primero nos sirve para identificar cuál es el inventario de nuestras fallas y pecados. También nos sirve para, una vez identificado cuál es el primero que tenemos que atacar o que dejar de hacer, que yo lo llamo mi pecado favorito. En la misma meditación desarrollamos un plan de qué vamos a hacer para evitar cometer ese pecado en el día siguiente. Y al día siguiente nos examinamos, un examen de conciencia, a ver qué pasó, si caímos o si no caímos. Debemos tomar cada falta y someterla a esa prueba. No cambiar de un pecado a otro sin haber totalmente, aunque sea en apariencia, conquistado o vencido al primero. Tenemos que ir día tras día tras día. Si seguimos cayendo, planificar medidas nuevas, pero estamos activamente tratando de eliminar el pecado que cometemos y activamente nos resulta que la oración es la ocasión de nosotros hacer eso. No estamos tranquilos por el pecado, eso es un pecado, pero que ese es otro problema. Benedicto XVI habló mucho de la dictadura del relativismo. Uno de los grandes ataques que nos hace el demonio es que nos mete la idea de que nada es pecado, nada importa, nada es el pecado, todo es relativo. Y no, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. O sea que cuando seguimos a Jesucristo, que nadie nos diga, ustedes están anticuados ya. Me da mucho miedo y desilusión cada vez que uno viaja y va a algunos países donde han aceptado prácticas públicas que aquí se consideran escandalosas. Y al que va en contra de eso, el que piensa que el aborto es malo, el que piensa que el matrimonio de homosexuales es malo, el que piensa todas esas cosas, dice, esto está muy anticuado, tú perteneces a la Edad Media. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Desarrollamos entonces en la oración la manera específica de evitar ese pecado y tomamos un rato de la meditación de cada día para examinar cómo nos fue el día anterior. Ya yo dije eso. No debemos cambiar el tema de la meditación para examinarnos sobre otros pecados o faltas hasta que hayamos eliminado el primero. Creo que también lo dije. Debemos seguir con el mismo hasta que podamos ver que ya no lo cometemos. Solo entonces debemos revisar la lista y escoger el que sigue en importancia. Hacer lo mismo con el nuevo pecado hasta ir eliminando de la lista falta tras falta, pecado tras pecado.
La gracia de Dios nos puede ayudar a ir eliminando faltas y pecados. El momento de revisión y de tomar decisiones para modificar nuestro comportamiento es el momento de la oración. Nos daremos cuenta entonces de que al eliminar un pecado, la virtud que le es contraria va a ocupar su lugar. Por ejemplo, si un pecado de la carne es eliminado de manera automática, la castidad tomará su lugar en nuestra vida. Si no cometemos esos pecados de la carne, nos convertimos en personas castas. La castidad es una virtud y ocupa el lugar de la lujuria. Igualmente, si eliminamos la impaciencia, nos volvemos personas pacientes. Entonces, es una forma de ver si realmente estamos avanzando y si estamos eliminando nuestras faltas. Si eliminamos alguna característica nuestra que causa conflicto por nuestra personalidad, algunas personas son, como decimos, puentes rotos, que nadie los pasa. Donde quiera que llegan, en lugar de traer paz, traen conflicto. Si esa es nuestra situación, nosotros nos volveremos personas llenas de paz cuando eliminemos esos conflictos que estamos creando. En una ocasión, en la primera mitad de 1969, yo tuve la oportunidad de participar en un encuentro con el muy reverendo Norbert Knocker, redentorista, obispo de la diócesis de Paranaguá en Brasil. Eso queda al sur de Brasil, en el estado de Río Grande del Sur. En este encuentro, el cual Monseñor Knocker nos dio una muy estimulante charla sobre cómo es la vida en esos lugares y cómo él ha podido servir como obispo viajando a lugares remotos en canoa o a caballo para llegar a comunidades que están en lugares muy lejanos. Y ha podido entonces celebrar la Eucaristía, bautizar niños, confirmar niños, confesar a los bautizados, algo que en esos lugares sucede una vez al año, más o menos. Y al final de la charla tuvimos tiempo para hacerle cualquier pregunta que tuviéramos. Estábamos en 1969. El Concilio Vaticano II acababa de terminar en el 1965. Y los cambios que este concilio produjo en la liturgia y en los enfoques pastorales que habían eran poco menos que revolucionarios. Eso causó, lo que tienen a dar aquí lo recordarán, un gran éxodo de sacerdotes y religiosas y religiosos que abandonaron sus escuelas, sus parroquias, sus hospitales y sus iglesias. Eso fue motivo de escándalo. Al principio, cada vez que salía a luz pública uno de esos, pues esas personas era motivo de escándalo, que se salió el padre tal y que se casó con la monja tal. Y entonces le pregunta, en las preguntas y respuestas, le pregunta uno de los compañeros sobre qué había pasado en la iglesia que causara ese abandono masivo de parte de sacerdotes y monjas, algunos con más de 25 años de ministerio. Su respuesta fue que esas personas habían ido poco a poco perdiendo su fe y que un día cualquiera se dieron cuenta de que sus ministerios se habían convertido en una rutina donde se mantenían las formas, pero donde ya no había nada de fondo. El obispo entonces dijo algo que a mí se me ha quedado grabado en el recuerdo y en el corazón, a pesar de que han pasado 46 años. Con una tristeza notable en la cara. Probablemente venía esa tristeza de recordar nombres de sacerdotes y religiosos que él había conocido y que habían abandonado el ministerio. Él dijo en un tono de voz un poquito más bajo, y la pérdida de la fe comienza con parálisis de las rodillas. Sencillamente dejaron de orar y perdieron su fe. Eso nos hace ver la importancia de la oración. Y esto nos lleva a la segunda palabra en el tema de hoy, orando. No solo caminamos, sino que caminamos orando. El hombre es la obra maestra de la creación. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Somos la única parte de la creación que puede razonar y por lo tanto que puede tener un sentido de que existe, conocerse a sí mismo como individuo y poder relacionarse con los demás y relacionarse también con Dios. Es un gran beneficio de poder hablar con nuestro Dios,
con nuestro Creador. Eso es lo que nos hace la obra maestra de Dios. Oración es hablar con Dios y nosotros podemos hablar con Él sin limitaciones. En cualquier momento, en cualquier lugar, sencillamente hacemos un momento de silencio y nos ponemos en su presencia y estamos hablando con Dios. Si nosotros queremos hablar con el presidente Danilo Medina, nos va a dar mucho trabajo conseguirlo por teléfono. Para hablar con Dios no necesitamos el teléfono, solo necesitamos la oración. Si nosotros no oramos, estamos dejando de hacer lo único que nos diferencia del resto de la creación. Desaprovechamos esa oportunidad. La dignidad del ser humano, la dignidad del hombre, por la cual luchó tanto el San Juan Pablo II, la dignidad del hombre viene por el llamado que tiene de Dios a la santidad. Por el llamado de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros dignos. Si nosotros entonces no hablamos, no oramos, no hablamos con nuestro Creador, bajamos de nivel y nos ponemos al nivel de las criaturas que no pueden hacer eso. Nos convertimos entonces en algo poco mejor que los animales. Nos convertimos entonces en bestias. De hecho, Santa Teresa de Jesús le llamaba eso el quedarse con el nivel de los animales y las alimañas es una bestialidad, es bajarnos al nivel de ellos. Entonces debemos de darnos cuenta de que la capacidad que tenemos de conversar con Dios es lo que nos hace dignos y nos hace diferentes del resto de la creación. No nos parecemos a las bestias. Entonces, el no orar es una bestialidad. Alguien también dijo al principio del siglo, y yo a veces me acuerdo y a veces no me acuerdo, porque con este asunto de la vejez le dicen a uno que hay dos cosas que hacen a uno saber si se está poniendo viejo o no. La primera es que se le comienzan a olvidar las cosas. La segunda es, no me acuerdo, pero no importa. La importancia de la oración. La oración es una de las tres patas del banquito, del trípode sobre el cual se basa la cuaresma. Las otras dos son el ayuno o mortificación y la limosna o la misericordia. La más importante de todas es la oración, porque sin ella no serían posible ni el ayuno ni la limosna. El que no ora le da tres pitos eso de la cuaresma. Entonces no va ni a ayunar ni a sentirse misericordioso, a ayudar al que tiene menos que nosotros. Nosotros conocemos la importancia de la oración. ¿Quién no ha experimentado el poder de la oración o por lo menos ha escuchado testimonios de curaciones que han resultado de una confesión de fe? No podemos olvidar al padre Emiliano Tardif y sus misas de sanación. Conversando con el padre Emiliano sobre esas curaciones, en una ocasión él nos dijo a un grupito que él sencillamente sentía palabras en su mente y sin más ni más las decía en voz alta, sin cuestionarlas, confiando que era una palabra del Señor. Y nos mencionó que esto era un enorme ejercicio de la fe, porque cuando comenzaba a describir la enfermedad que sería curada, él no tenía idea de cómo iba la cosa a terminar. Y todo era un ejercicio de fe, tanto de los fieles que se curaban, como del mismo padre Emiliano, que tenía la fe de que el Señor no lo estaba engañando. Hablemos un poquito de la oración. Todos hemos tenido alguna vez momentos fuertes de oración, así que todos podemos relacionarnos con lo que vamos a escuchar y ver si nuestra experiencia oracional se parece o si nos hemos quedado cortos o estamos sobrando. Posiblemente muchos de nosotros podamos identificarnos con algunos de estos conceptos por nuestra propia experiencia. Los niveles más elevados muy probablemente serán descripciones de cosas que solamente podemos escuchar y maravillarnos de la gracia de Dios, pero con las que no podemos identificarnos porque sencillamente nunca hemos llegado a ese nivel. Al orar estamos haciendo un ejercicio de las virtudes teologales. Tenemos fe en la presencia de Dios, esperanza de alcanzar su compañía por siempre y el ejercicio de amor a Dios
que resulta en amor a los hermanos. La oración no es una simple práctica del orante solitario, sino es una relación entre dos. Santa Teresa dice que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino hablar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos ama. Una conversación con alguien que nos conoce y que nos ama. Tenemos que orar porque nosotros también estamos convencidos de que Dios nos ama. Dios se propone al orante como su amante. Como su amante. Por eso yo digo que, aunque suene feo, yo estoy enamorado de Jesús. Él es mi amante. Él es el que me ama. Más me ama Él a mí que lo que yo podré jamás amarle a Él. Dios se propone como amante y en esa relación de amor se han de nivelar y encontrar las condiciones por las que Dios se rebaja para posibilitar la amistad con nosotros. Obviamente, Dios, que es tan alto, se rebaja. Hay una kenosis que Él hace para poder llegar Él a nuestro nivel y tratar de llevarnos de la mano. Y en esa amistad tienen lugar todos los aspectos de la oración. La oración de acción de gracias, la oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de petición, de intercesión, de expiación, de escucha. Y esa amistad con Dios se empeña la vida entera. Uno no se hace amigo de Dios a ratos o de vez en cuando. Es para que el Señor, cuando tenemos un encuentro real con Él, nos cambia la vida automáticamente y nos convertimos en personas que viven la vida del Espíritu. El proceso oracional de Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué Santa Teresa? Santa Teresa de Ávila se va a celebrar este año, se está celebrando este año el 5º centenario de su nacimiento. Santa Teresa nació el 28 de marzo del 1515. O sea que en el 2015 celebra sus 500 años de nacimiento. Se hizo monja de clausura en la orden de los carmelitas y dirigió, cuando ella subió a un nivel de oración mucho más alto, ella era monja en un convento que existe, yo he podido visitarlo en Ávila, de monjas del Carmelo, y ella con un grupito de 12 monjas más pidió permiso para fundar una comunidad separada, y de ese grupito de 13 se separó de como 180 monjas que vivían en ese convento y comenzaron lo que hoy conocemos como el Carmelo Descalzo. Y Santa Teresa fue modelo y maestra de oración. Ella tuvo la dicha de que encontró al Señor después de como 20 años, yo creo que ella tenía unos 39 años de edad, y decía que ella estaba engañada cuando por fin conoció a Dios. Y sus confesores, cuando ella les hablaba de esas cosas, primero los confesores tenían dudas, porque decían, una mujer con este tipo de experiencias, de visiones y cosas, no puede ser. Y al fin ella los convencía de que sí. Entonces le dijeron, Sor, escriba eso. Dice, escribirlo. Y decía, escríbalo, aunque sea para sus monjas, para el uso de sus monjas. Y Santa Teresa entonces escribió 4 libros, además de una serie enorme de cartas y poemas que se preservan. El primer libro que escribió fue el Libro de la Vida, que es una especie de biografía de ella. Ella habla de su niñez y de sus problemas con la fe y con la salud. En una ocasión la declararon muerta, y porque el papá no podía aceptar la muerte de ella, al tercer día se vieron que ella movió un dedo y se dieron cuenta de que era cierto que no había muerto. Y le tomó un par de años recuperarse totalmente, pero ella estuvo en las puertas de la muerte. Se habían hecho misas por ella, porque duró 3 días desde su muerte. Y todo el mundo diciendo que ese señor se ha vuelto loco, el dolor lo ha vuelto loco. ¿Cómo vamos a no enterrar a Teresa, Sor Teresa? Entonces, al escribir esas cosas, esos libros, al escribir algunos de esos poemas, de los cuales nosotros hemos escuchado muchos, estamos seguros, ¿quién no ha oído aquí nada te turbe, nada te espante? ¿No? Todo se pasa, Dios no se muda. ¿Lo hemos oído? ¿Sí o no? Santa Teresa de Ávila. Poemas como muero porque no muero. Ay,
qué dura es esta vida, qué fuertes estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Una belleza. Santa Teresa se estudia en las clases de literatura española. Ella y San Juan de la Cruz, que fue el sacerdote con quien ella fundó el Carmelo Descalzo de varones, de monjes, los dos son maestros de literatura, se estudia sus escritos en las universidades y en las causas. Y cuando se hablaba, por ejemplo, de hacer a Santa Teresa doctora de la Iglesia, siempre en Roma había una frase que ellos decían que era el obstáculo, que no se podía. Decían sexus obstat. Eso quiere decir, el obstáculo es el sexo, que es mujer. Hasta que hace unos pocos años estaba el Papa Montini, Pablo VI, él dijo, eso son tonterías. Si sus obras que todavía se leen en la Iglesia, tenemos nosotros la dicha de que escribió en español, en castellano, un español viejo, pero que se entiende. Uno le da un poquito de trabajo, pero uno se acostumbra rápido. Y el Papa dijo, el Papa Pablo VI, vamos a hacer a Santa Teresa de Ávila doctora de la Iglesia. La primera mujer que fue ella doctora de la Iglesia fue ella. Algunos de la curia, italianos, no había visto todavía un Papa no italiano, estamos hablando de Pablo VI, por 400 y pico de años, le decían, bueno, si vamos a hacer a las mujeres doctoras, vamos a comenzar por Santa Catalina de Siena, que es italiana y que tuvo un papel predominante en unificar la Iglesia en una ocasión que 3 personas se disputaban el papado. Hubo 3 papas en una vez, una historia, un paso un poquito desafortunado de la Iglesia. Y el Pablo dijo, ay no, yo quiero mucho a Santa Catalina, pero las cosas hay que ponerlas en su lugar. Y en septiembre de 1970, el otro día, el 24 de septiembre, se hizo la declaración en el Vaticano de Santa Teresa de Ávila como modelo y maestra de oración, doctora de la Iglesia. Escribió, el primer libro, les decía, se llamaba el Libro de la Vida. Un segundo libro se llama El Camino de Perfección, para el uso de sus monjas, de cómo realmente vivir su vocación de una manera más completa, más santa. Un libro de las fundaciones. Ella fundó unos 17 conventos de monjas de clausura en todo el territorio de la geografía de España. A mucha gente no le gustaba eso. Hubo una vez que el nuncio de su santidad, ay Dios, son las 9:20 ya. El nuncio de su santidad le decía, esa fémina inquieta y andariega, que debería estar trancada orando en su convento. Entonces, con todo eso ella fundó 17 monasterios, de los cuales creo que todos menos uno todavía existen. Yo tuve la oportunidad, una vez que nos encontramos en España con el párroco de la parroquia de San Judas, que era en ese entonces el padre Juan Luis Rodríguez, que me llevó a los lugares de Santa Teresa, tanto en Ávila como en Alba de Tormes, donde ella murió. El proceso oracional de Santa Teresa, ¿cómo lo vivió y cómo lo escribió? Me faltó uno. Después de las fundaciones, escribió lo que es su obra, o sea, su obra maestra, porque ya ella, cuando lo escribió, había alcanzado un nivel de oración y de unión con Dios extraordinariamente escaso. Ella escribió entonces el libro, que se llama Del Castillo Interior, que también se conoce con el nombre de Las Moradas. Ella dice que el alma del ser humano es un castillo brillante, lujoso, en cuyo interior hay distintas estancias, distintos salones, y en el salón del centro está Dios. Y que el hombre lo que tiene que hacer es entrar a ese castillo, que es nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, para encontrarnos con ese Dios que llevamos dentro. Muchas personas han tenido lo que se llama un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús es una experiencia que realmente cambia a uno. Uno da un giro automáticamente porque uno se queda tocado cuando tiene un encuentro con Jesús. Y uno entonces dice, bueno, ¿cómo adelanto yo en mi vida oracional, en mi vida espiritual? Y Santa Teresa ella describe en el libro cada estancia, quién puede entrar y qué hay que hacer y qué nivel tener. El problema que eso tiene es que hay gente que se pone más a calcular en qué morada ellos están que en realmente
hacerse personas orantes, hacer personas de oración y mejorar su opinión y su convivir con los demás. No se trata de que tratamos de investigar en qué piso yo estoy, a ver si estoy en un piso mejor que el tuyo. Esa no es la idea. El que busca eso no lo encuentra, porque Dios se lo da a quien Él quiere, cuando Él quiera y en la forma que Él quiera. Hay distintos tipos de oración. Vamos a tener que acelerar un poco, pero hay oración vocal, que es la que decimos con los labios, ya sea sin libro o con un libro. El rosario, novenas. Ese es el primer tipo de oración vocal, pero que no puede ser exclusivamente vocal. Tiene usted que tener en su mente y en su corazón lo que los labios están diciendo. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por las distracciones? Estamos rezando el rosario, llegamos al último, y dice, ¿y en qué misterio que íbamos? Yo no estoy rezando el rosario, yo estoy usando la boca solamente, pero mi corazón estaba quizás pensando en otra cosa, en el problema, porque si yo tuviera mi mente en el rosario, yo no tengo que preguntar por qué misterio vamos, porque estoy al tanto. Entonces Santa Teresa decía que por mucho que uno menee los labios, por aquí yo tengo la cita, a ver si la encuentro, por mucho que uno menee los labios, si su mente no está en lo que está diciendo, no está orando. Entonces tiene que haber un poco de lo que se llama oración mental, es decir, el ejercicio del intelecto, para usted poder realmente decir correctamente la oración vocal. La oración mental es, obviamente lo dice la palabra, uno lo hace en su mente, usando el intelecto. ¿Y qué hace con eso? Usted piensa alguna de las que llamamos verdades espirituales. ¿Qué son las verdades espirituales? La encarnación del Hijo de Dios es una verdad espiritual. ¿Cómo nosotros podemos decir que nuestro Dios, nuestro Creador, se hizo uno de nosotros para enseñarnos? Eso es un misterio. La encarnación es una de las grandes verdades espirituales. El amor de Dios para nosotros es una tremenda verdad espiritual. Meditar eso solamente, hay personas que lloran. Se les salen las lágrimas pensando en que el Señor me ama a mí. No como un grupo, no, como un individuo. El meditar sobre eso tiene unos días en cantidad. La inhabitación trinitaria, que Dios habita en mi interior y por lo tanto, por la pericoresis, que es una frase cuando estudian la teología, dice, donde quiera que está el Padre, ahí están el Hijo y el Espíritu. Donde quiera que está el Hijo, ahí están el Padre y el Espíritu. Y donde quiera que esté el Espíritu, ahí están el Padre y el Hijo, porque la Santísima Trinidad es una sola. Cuando usted le reza a Jesús, ok, le reza al Hijo de Dios, pero le está rezando como Dios. Nos decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros meditamos esas verdades, tenemos tela para cortar para muchos ratos. Obviamente, eso se facilita cuando uno ya ha leído bastantes. Mientras más uno lee, más cosas tiene en la mente que al momento de la meditación recuerda. Después de la oración mental, viene entonces lo que se llama la contemplación, varios pasos antes de llegar ahí, que es donde ya no funciona el intelecto, sino el sentimiento. Ya Jesús, Dios, se apodera de la oración. Yo tenía aquí unas columnas comparativas, pero vamos a brincarnos un poquito bien rápido. ¿Hasta qué hora podemos estar aquí? Hasta las 9:30. Tengo 4 minutos, wow. No, sería matar esto si lo vamos a hablar, pero basta de decir que hay un nivel de oración que se debe al esfuerzo que nosotros hacemos. Pero se llega a un punto en que ya el que dirige la oración no es uno, sino Dios. Dice que la oración que uno adquiere es una cosa activa, uno estamos con nuestros sentidos muy alertas, es algo natural, es algo que da trabajo, que abundan los pensamientos y el discurrir de la mente, y que conseguimos los logros según nuestros esfuerzos, buscando a Dios, y controlamos el proceso. Mientras que en la contemplación, dice, es algo infuso en nosotros, es decir, que nos viene de fuera,
no es oración activa, sino pasiva. Nosotros no hacemos gran cosa. Los sentidos están adormecidos, es algo ya sobrenatural. Es fácil, porque quien la hace es Dios. Abundan los afectos, los sentimientos de amor. Dios se manifiesta al hombre que lo busca, Él se da gratis y Dios controla el proceso oracional en la contemplación. Ella hacía mucho hincapié, han sacado frailes que han escrito mucho sobre ella, en que hay que dar ese brinco de la parte activa a la parte pasiva, de la oración adquirida a la oración infusa, de que nosotros decimos qué es lo que vamos a hacer, a cuando Dios es que toma control de nuestra oración. Y que solo Él decide y sabe a quién darle ese alto nivel y en qué momento y en cuándo. Dice ella que hay personas, que ella conoce monjas, que haciendo oración vocal terminaban en la contemplación. El proceso normal es que tú no te acercas a la contemplación si no tienes buen tiempo haciendo la oración mental. Dice, porque Dios se lo da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y si Él quiere que esa persona que lo único que hace es rezar el rosario, pero lo hace tan bien que esas alabanzas llegan a la Virgen, el Señor puede darle momentos y ratos de contemplación a esa persona. ¿Quién le dice que no? Al Rey del universo. La otra cosa que yo tenía aquí eran quizás madurando, repitiendo algunas de las cosas, explicando algunas de las cosas. Pero por la hora que me he comido yo creo que vamos a tener que dejarlo para una próxima oportunidad. Quiero dejarles, sí, con lo último que yo tenía aquí al final. Hay un libro que yo lo devoré, escrito por un fraile, se llama Daniel de Pablo Maroto, se llama Teresa en oración. De hecho, en ese viaje que yo les dije que estaba en España, lo conocí y me asusté porque cuando me lo presentó el padre Juan Luis y yo creía que ese hombre se ha muerto. Mira, porque conoce a Fray Maroto. Digo, oye, ¿usted está vivo? Y yo me miró, ¿cómo que sí estoy vivo? Dice, no, yo pensaba que, yo conocía el nombre suyo por los libros que escribe, pero yo pensaba que usted se había muerto. De un libro de él que se llama Teresa en oración, que les recomiendo 100% que lo compren, si tienen la posibilidad. Dice el fray Daniel de Pablo Maroto, el hombre creyente que quiere encontrarse con Dios podrá elegir el método que más le agrade y la forma de orar que más se acomode a su psicología, a su religiosidad, sin seguir especulando sobre grados de oración o moradas de Santa Teresa. Lo importante es que ore y que espere que Dios le haga el milagro de hacérsele patente con algún sentimiento de su presencia, de que Él está ahí. Y ese mensaje nos sirve a todos. No nos preocupemos por saber ni en qué grado de oración estamos, ni por qué morada andamos. Oremos. Y el Señor, en su gran generosidad, decidirá si nos hace sentir su presencia. Se quedan unas cositas aquí, pero yo creo que lo más importante lo hemos dicho. Le damos las gracias. Nos pedimos excusas si nos hemos pasado un tiempo, pero son las 9:30 y 50 segundos, 51, 52, 53, 54.